Se los decíamos, hoy se llevan a cabo primarias demócratas y también republicanas en el estado de Michigan. El presidente Joe Biden, que busca la reelección, y Donald Trump, que quiere quedarse con esa nominación presidencial de su partido, persiguen el triunfo en el estado cuando cada uno se enfrenta a oponentes que aún ni siquiera han ganado una sola contienda este año y que tampoco muestran indicios de terminar sus campañas. Biden, por un lado, se enfrenta en la boleta electoral al demócrata representante Dean Phillips de Minnesota. Por su parte, Trump se enfrenta a su única rival en esta contienda, la ex embajadora de la ONU o ante la ONU, Nikki Haley, a la que derrotó este fin de semana en Carolina del Sur. Las primarias republicanas de hoy en Michigan son un proceso compuesto en dos partes para ganar delegados. Para el Partido Republicano, las primarias en Michigan otorgan 55 delegados. Hoy, menos de un tercio de los 55 delegados republicanos del estado están en juego, es decir, 16. Los 39 restantes se elegirán el próximo sábado 2 de marzo en otro proceso llamado Convenciones de Distritos Congresionales. Y Donald Trump se refirió en su red social Truth Social a los sondeos que lo muestran liderando las primarias en Michigan tras su quinta victoria en las 5 contiendas republicanas que van hasta el momento. El republicano, que ya se concentra en la cita de noviembre, que es la elección presidencial como tal, volvió a lanzar duras críticas a Nikki Haley. Ya estoy ganándole a Nikki Haley en las primarias republicanas de Michigan. Mañana 67% a 15%, promedio, según Real Clear Politics. ¿Cuándo se dará cuenta Nikki de que simplemente es una mala candidata? Americans for No Prosperity acaba de declarar que Haley no tiene oportunidad de ganar y dejarán de financiar su campaña con efecto inmediatamente. ¡Qué mal gasto de dinero! Por su parte, la precandidata presidencial republicana Nikki Haley alertó a sus copartidarios desde Michigan que si Donald Trump consigue la nominación presidencial, los republicanos perderán las elecciones presidenciales en noviembre. El expresidente está firmemente encaminado a asegurar su candidatura en las próximas semanas tras sus anteriores triunfos en Iowa, New Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pese a no haber obtenido ninguna victoria hasta el momento, Haley reiteró que no renunciará y se sigue firme. Si Donald Trump es el candidato, los republicanos perderán una vez más las elecciones. Perderemos los estados indecisos, perderemos la Cámara, perderemos el Senado. No nos llevaremos nada. En Nueva York vamos a saludar a esta hora a Robert Valencia, es analista político, está en pantalla. Como siempre, un gusto, Robert. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto como siempre. ¿Qué lectura tiene Robert Valencia de esta insistencia de Nikki Haley en permanecer en una contienda que no le favorece, que probablemente va a tener que abandonar, incluso, según analistas, por falta de recursos económicos? Sí, y precisamente ese será uno de los factores determinantes para Nikki Haley, porque uno de los principales donantes, que es la familia Koch, una familia de corte conservadora que ha hecho grandes donaciones al Partido Republicano, pues ya está exigiendo que no se, no se patrocine o no se provea dinero a esta campaña de Nikki Haley. Sin embargo, ella todavía insiste en que tiene posibilidades de cara al 5 de marzo, lo que se conoce como el supermartes, en donde 16 estados también entregarán o revelarán el número de delegados que irá a un candidato u otro. Sabremos cuál de estas delegaciones se decantará, si por Donald Trump o por Nikki Haley, y ella creo que tiene en ese sentido los ojos puestos en ese día, en donde yo creo que ya a partir de ese momento, cuando la realidad le demuestre que no será la candidata viable para ganarse o llevarse las primarias. Pero yo creo que, para concluir en este punto, creo lo siguiente: yo considero que Nikki Haley está haciendo esto no tanto para hacerse a la nominación de los republicanos en el 2024, a pesar de lo que es, eso es lo que ella dice, o eso es su sentir, pero realmente lo que yo veo es que ella se está proyectando también de cara al 2028, al igual como lo hizo en algún momento Ron DeSantis. Están preparando el terreno para hacerse conocer dentro del Partido Republicano, ya cuando la figura de Donald Trump tal vez desaparezca de la palestra política republicana y surjan estas nuevas figuras republicanas
para llegar a la Casa Blanca en los próximos 4 años o dentro de los 4 años que tendremos elecciones después de estas, ¿no? Después de estas justas del 2024. Robert, hablemos ahora del estado como tal, que es un estado supremamente clave porque dicen que es uno de los 5 estados que puede determinar ese triunfo en noviembre y ese pulso entre Biden, ya por supuesto buscando la reelección, y pues Donald Trump buscando esa nominación, porque ese estado lo había recuperado hace muchos años Trump, pero Biden, por una pequeña diferencia, lo volvió a recuperar en las más recientes, además teniendo en cuenta que concentra la mayor cantidad de árabes estadounidenses y esa molestia que tienen por el apoyo que ha dado Estados Unidos a la ofensiva de Israel en contra, o ahí pues en Gaza. Entonces eso podría incidir esos resultados. Ahí hay una pelea interesante políticamente hablando. Sí, eso es totalmente cierto, y no solamente la comunidad árabe o la comunidad musulmana en ese estado, también un sector de la población joven, porque precisamente como tú señalas, esa diferencia que marcó el triunfo de Joe Biden a comparación de Trump en el 2016 es el voto joven. Estudiantes en Michigan salieron a votar a favor de Biden en el 2020. Sin embargo, tanto la comunidad musulmana como la comunidad joven en Michigan ha expresado pues descontento y una cierta desazón porque al parecer muchos estadounidenses, como lo señalan algunas encuestas, 70% de los estadounidenses no quisieran ver una contienda entre Donald Trump y Joe Biden. No hay un sentimiento de, por ponerlo de alguna manera, no hay un entusiasmo precisamente para lo que se va eventualmente digamos, la contienda que eventualmente va a ocurrir, que es Donald Trump versus Joe Biden. Y además de eso, dentro del Partido Demócrata también hay un descontento, como tú señalas, precisamente por el apoyo que le ha brindado Estados Unidos a Israel en esta campaña que ha llevado en contra de la Franja de Gaza, al grado que Rashida Tlaib, una congresista demócrata, le ha solicitado a sus correligionarios que no voten por Joe Biden, es decir, que el voto que ellos vayan a emitir sea un voto sin compromiso. E incluso en Michigan se ha dicho que cuando estas contiendas son abiertas, es decir, que los demócratas pueden votar en las primarias republicanas, es el de votar por Nikki Haley en vez de Donald Trump. Así que sí, evidentemente hay un gran descontento en el estado de Michigan, un estado, como tú señalas, importante, que es uno de los estados, junto con Wisconsin, los estados pendulares, ¿no? Esos estados que no tienen una lealtad a un partido en particular y que será determinante. Vamos a ver en los próximos meses si la campaña de Joe Biden logra conquistar nuevamente el voto musulmán, el voto joven, el voto juvenil, porque será determinante para las elecciones de noviembre de este año. Robert, le habla Nikki Haley desde Michigan a los republicanos y les dice: si Donald Trump gana esta contienda interna, vamos a perder las elecciones en noviembre. Si a esto le sumamos todos los líos judiciales en contra del presidente o del expresidente Donald Trump, esto me huele a un todos contra Trump. Entonces me lleva a pensar en que realmente Trump está ganando las elecciones, sea quien sea el candidato del lado demócrata, si es el presidente Joe Biden, como lo ha dicho desde un principio, o si finalmente hay un cambio de candidato, porque eso también se ha manejado dentro del partido político. Al menos eso han dicho algunos analistas. No entiendo muy bien la pregunta. Yo creo que, a ver, lo que... Se volvió un todos contra Trump, incluso desde el Partido Republicano. Bueno, si dentro del Partido Republicano lo que estamos viendo es que yo lo veo de la manera más opuesta, es decir, hay que ver las elecciones, por lo menos en Michigan, la preferencia del votante, por lo menos, es que hay un 70% de preferencia de Trump sobre un 28, 24% a favor de Nikki Haley. Lo que vimos, por ejemplo, en Carolina del Sur también fue igual, fue una campaña realmente apabullante para Nikki Haley, de cierta manera, siendo que Carolina del Sur es el estado donde ella proviene y donde fue gobernadora, y perdió por un margen no muy amplio, por ponerlo de alguna manera, como lo señalaban las encuestas, pero igual lo perdió por un 20% de diferencia al final del día. Yo creo que me parece que los republicanos, de alguna manera, por motivos que yo realmente desconozco,
pues siguen aferrados a Donald Trump, como tú bien señalas, a pesar de todos los problemas legales. Y no solamente eso, el problema que enfrentará Trump para, digamos, solucionar sus problemas legales financieros, porque como ustedes bien saben, pues ahora enfrenta una multa, por ponerlo de una manera, una deuda ahora que tiene que pagar de $400 millones de los dos juicios que se han realizado aquí en el estado de Nueva York, y eso por el lado personal, que también de alguna manera influye en la manera digamos, de recaudar dinero para su campaña y evitar que utilice la campaña política para solucionar sus problemas legales y sus problemas personales con esta otra deuda. Mientras que del lado demócrata, pues tienen una ventaja en ese sentido sobre los republicanos, que han logrado recaudar más dinero y sus arcas son más amplias a comparación de los republicanos. Otra de las razones tal vez por las que tú señalas, si están en contra de Donald Trump, es simplemente, yo creo que de alguna manera la idea es lo contrario. Yo creo que quieren es que Nikki Haley presente ya su renuncia para que el Partido Republicano, principalmente el Comité Nacional Republicano, recoja dinero y que vaya un solo candidato. Pero como hay dos candidatos en contienda, pues tienen que repartir el dinero de lo que se esté recogiendo hasta el momento. Yo creo que ahí es donde está el problema, pero a mí me parece que del lado de los votantes, por lo menos dentro del lado republicano, me parece que la decisión es obvia. Yo creo que cada vez se fortalece más Donald Trump y eventualmente veremos otro enfrentamiento como el que vimos hace 4 años entre Joe Biden y Donald Trump. Pues un panorama muy interesante en esta carrera hacia la Casa Blanca, además esa revancha que posiblemente se va a dar, como muy bien lo decía Robert Valencia, analista político. Gracias, siempre tan preciso aquí en La Mañana y en NTN 24, muy amable. A ustedes, muchas gracias.